Corría el año 1930 y el poder cumplía una vez más su dramático cometido. Militares, en conjunto con grupos de civiles y religiosos, unidos nuevamente para perpetrar el atropello de siempre, aquel que fue moneda corriente a través de todo el siglo XX. Un duro siglo signado por el descontento popular, una etapa en la cual las fuerzas de los poderes mezquinos irrumpían con violencia militar y económica, en la esencia más interna, en la raíz más profunda y severa del devenir de nuestra querida y amada patria. Un tal José Félix Uriburu, de estampa fascista y de criterios despóticos, golpeaba el sistema democrático, derrocando a don Hipólito Yrigoyen, quien fue 2 veces presidente constitucional. Diarios como La Nación, La Fronda, La Prensa o el mismísimo Diario Crítica iniciaron así una campaña de desprestigio contra el gobierno y la figura del viejo caudillo, logrando establecer un reinado de terror, aquel que priorizaría a la clase pudiente, descartando, apartando del camino del mejor vivir a todo el resto. Y un 7 de octubre de aquel lejano año 30, un niño viene a esta tierra. Cuentan que su grito al nacer fue ensordecedor, antagonismo pleno de todos los que en silencio aguardaban una esperanza. La fe y su engranaje se ponían de manifiesto. Había llegado al mundo Carlos Mujica. Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe fue el tercero de los 7 hijos de Adolfo Mujica, diplomático, intendente de la ciudad de Buenos Aires y diputado, y de Carmen Echagüe, hija de terratenientes. Su familia, muy democrática por cierto, todo se consensuaba, priorizando 2 virtudes: la fe promulgada por su madre y el amor a la patria a través de los ejemplos paternos. Carlos era amante de los deportes, hincha de Racing y buscaba su camino en aquellas épocas de juventud. 2 años de abogacía hasta que un viaje a Roma en 1950 hace decidir por completo su quehacer a futuro. A la vuelta a Buenos Aires, debe informar a los suyos la decisión tomada y por sobre todo a su padre. «Papá, voy a ser sacerdote», le dice Carlos con total convicción. «No estoy para jodas», responde su padre ingresando a la parte interior de la casa. «¿Cómo vas a ser cura, Carlos, si te gusta tanto el fútbol, el cine, otras actividades?» «Todo eso me gusta, papá», responde Carlos, «pero Dios me llama». En marzo de 1952, Carlos Mujica ingresó en el seminario de Villa Devoto y el segundo gobierno del general Juan Domingo Perón transcurría, y las fricciones con la iglesia se comenzaban a generar. Por cierto, el enemigo principal no eran ni los curas ni las monjas, pero las usinas de inteligencia golpista se ocuparon de profundizar el caos. Socialistas, comunistas, radicales, conservadores, oligarcas y embajadores del imperio se sumaron a las procesiones de fe y cantaron todos juntos: «Cristo o Perón, hermanados en todos somos la Iglesia». Parte del conjunto oligárquico e inquistado en la institución religiosa miraban con recelo a considerar a Eva Perón como una santa, y la creación del Partido Demócrata Cristiano fueron motivos suficientes para generar una nueva grieta nacional.
El sacerdote no fue indiferente a los hechos que la nación sostenía. Dentro del seminario existía un aire antiperonista en el cual Mujica no era la excepción. Aquella trágica decisión de simpatizantes peronistas de quemar iglesias no cayó de buen modo dentro de su pensamiento, y la situación hace mella en muchas personas que comienzan a cuestionar el rol de la iglesia como institución y cuál era su veraz misión en lo cotidiano. Cae Juan Domingo Perón y en varios grupos reaccionarios la algarabía se acontecía. El padre Carlos Mujica estaba muy contento por la caída del general popular, pero una noche, estando en un conventillo de La Boca, ve a gente muy triste y llorando, y observa en una pared una pintada que rezaba «Abajo los cuervos». Allí ingresa en un toma de conciencia profundo. O yo estoy equivocado, o las compañeras y compañeros del conventillo están equivocados, se interpeló el religioso. Comienza la década de los 60 y Mujica, ya en el rol de sacerdote, es párroco en una villa de retiro y asesor religioso en la Universidad de Buenos Aires y en el Colegio Nacional, lugar donde conocerá a algunos jóvenes que gravitarán en su futuro. Mario Eduardo Firmenich, Gustavo Ramos y Fernando Abal Medina. De modo paralelo, la Iglesia desde el Vaticano comienza a impulsar un acercamiento hacia los más desposeídos, mediante la disposición del Papa Juan XXIII, y desde generar el Concilio Vaticano II, se acontece un nuevo ciclo religioso, quebrando las fronteras de la ortodoxia y la cuestión más rígida. Un diálogo nuevo nace en aquel concilio. La Iglesia y los pobres era la misión, salir del ostracismo de limitarse a hacer un oficio religioso para una clase social. Así Mujica comienza a comprender, a tomar, a arraigar estas nuevas consignas, a sentir que debe ser pobre para poder estar con ellos, para sentir lo que ellos sentían. Ya corría el año 1966 y desde una misión religiosa, Padre Carlos se traslada a ejercer la misma, a la zona de Santa Fe, a un lugar de quebrachos, allí mismo donde se había instalado la fatídica forestal, una suerte de estado británico dentro de nuestra bella provincia, donde contaban hasta con un propio ferrocarril, con la misión de desguazar y explotar nuestro tanino y llevárselos fronteras al norte. Allí Mujica mostraba a todos los misioneros el daño atroz que había generado ese ingenio monopólico, verdaderamente del demonio mismo. Allí generaba conciencia de plano, con una irrefutable fundamentación, la realidad misma. Algo había que hacer, sin esperar que toda la redención se logre cuando nos toque el turno de viajar al reino de los cielos. Es ahora, aquí y ahora. El Padre se cuestionó en diversas oportunidades cuál sería el efectivo método para resistir y cambiar tanta injusticia cometida en aquel tramo de su vida. ¿Cómo combatir a la Guardia Rural en el ejemplo de la labor en los quebrachales santafesinos? ¿Con palabras? ¿Con sermones? Tal vez la visión de Cristo arrojando violentamente a los mercaderes del templo fue algo que transcurrió por sus pensamientos, pese a que jamás consideró la violencia como solución a los conflictos dentro de una época en la cual todo era diferente, hallando una respuesta. Tomar el concepto de que para liberar a los oprimidos lo que se debe hacer es romper con el medio, con la cultura dominante que nos lleva a valores contrarios al Evangelio, mediante lo que denominó testimonio cristiano. Concretar las palabras
a través de brindar solución a las cuestiones más urbanas y diarias de la gente. En Argentina se crea el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y desde el extranjero el padre manda su adhesión. Ya en aquel momento se encontraba en disidencia con aquellos jóvenes que había conocido en el Colegio Nacional. Su metodología extrema no daba lugar a nada beneficioso. En 1968 viaja a Madrid para entrevistarse y conocer al general Perón. Mujica queda cautivado, encandilado por su modo, su personalidad, y de regreso a Buenos Aires comienza a desarrollar, a acercar su idea cristiana al movimiento mismo. Dentro de su nueva consideración, estaba más cerca de un movimiento que gestionó virtudes hacia la masa popular. Yo estoy dispuesto a morir, pero no a matar, sostenía el religioso, en momentos donde las aguas bajaban oscuras y turbias. Una periferia social extrema. Onganía y sus bastones largos, el cordobazo, como reacción ante la opresión, pobreza, exilios, y un hecho social de trascendencia, la muerte del general Aramburu por parte del grupo Montoneros. Dos de los 3 muchachos del Nacional, con los cuales el sacerdote compartió idea y conciencia, mueren a manos de la policía, puesto que eran buscados como ejecutores de aquel general que poseía muchas muertes en su haber. Señor, en este acto litúrgico en el cual pedimos por sus hijos, públicamente quiero pedir perdón, porque me siento en buena parte responsable de esta ola de violencia que hoy hay en nuestra patria, por mis cobardías, por mi indiferencia, por mi falta de compromiso, porque no he sabido seguirte a ti, Jesucristo, que viniste al mundo no a ser servido, sino a servir. Te pido, Señor, al mismo tiempo que los lleves contigo a la vida eterna, que ellos no hayan muerto en vano, sino que nosotros, impulsados por el amor a ti, por el deseo de glorificarte, Señor, no con las palabras, sino con las obras, luchemos por la justicia, por la fraternidad, para que todos en nuestra patria, sin explotación, sin marginación de nuestros hermanos, los pequeños, los pobres, los humildes, podamos constituir esa patria grande, esa patria en la cual seamos hermanos, en la cual mostremos con los hechos que somos realmente sus discípulos y podamos entonces nosotros también ser dignos de estar un día en tu gloria, donde gozaremos para siempre de tu amor y de tu dicha. El muchacho de Gelioves, pleno barrio clase alta, de patricia familia, cruzando el límite, la frontera, comienza como divina misión a introducirse en lo más profundo de un barrio villero, por propia decisión, por servicio religioso real y concreto, rechazando todo lujo que el sistema le podía ofrecer, yéndose a vivir a una piecita dentro del edificio de sus padres, en la terraza del mismo, al lado del portero. Pero siempre el padre vivió con un dolor, el dolor de la contradicción de saber que podía acceder a lo prioritario y básico, a una ducha con agua caliente, a un techo, a un aposento digno, pero sus hermanos de la villa no. Por el amor y el respeto hacia el necesitado, Mujica expresaba en todo lugar o medio de comunicación su idea y pensamiento, poniéndose en los zapatos de aquel que sufría el embate de políticas mezquinas y arbitrarias. Asume aquella lucha de ayuda y solidaridad desde el Frente Villero de Liberación, lugar donde genera una cooperativa de vivienda y trabajo, intentando aglutinar todos los barrios carenciados de Buenos Aires, con la idea de acabar con la precariedad y convertir la misma
en barrios de personas trabajadoras. Un esperado acontecimiento se sucede en nuestra región. La tan esperada vuelta del viejo caudillo, el general Perón, era ya un hecho. Como un símbolo, aquella consigna de lucha y vuelve se plasmaba de forma casi increíble, generando una alegría popular pocas veces vista. Carlos se enrola en aquella cruzada, viajando en el mismo charter que trajo de nuevo a sus tierras al general. Atravesando la frontera argentina, el padre abre su misal y comienza a cantar un salmo muy profundo que hablaba de la esperanza. Su voz fue la única que se oía en aquel avión. Renace la esperanza en un pueblo, nuevamente elecciones libres que pone a Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima como triunfadores. El padre Carlos rechaza una candidatura como primer diputado por la capital federal desde el justicialismo en aquellas elecciones de 1973. Mujica, usted había sido propuesto como candidato a diputado por el Frente Justicialista de Liberación. Sí. ¿Ha aceptado esa candidatura? No, he agradecido el hecho de que se me propusiera esa candidatura, pero pienso que las exigencias de mi tarea sacerdotal acá junto a mis hermanos de la villa me exigen no aceptar por el hecho de que esta tarea, que yo la estimo un privilegio que Dios me ha dado, el poder estar junto a mis hermanos trabajadores, a mis hermanos los pobres, me exige todas mis energías. Pero entiendo que mi tarea sacerdotal me va a permitir a mí, como creo que ya hace un tiempo muchos sacerdotes lo están haciendo, permanentemente cumplir con la obligación de mi misión de ser la voz de los que nos tienen voz. Pienso que de esa manera, manteniéndome en la línea actual de mi acción sacerdotal, creo que soy fiel a lo que de mí espera mi pueblo y de lo que de mí espera Jesucristo, que es lo que más me... La vuelta de Juan Perón definitiva se sucede y ya no había margen para que organizaciones guerrilleras sigan con su accionar. Mujica condena a las mismas, apelando a la unidad de diversos sectores para luchar hacia un proceso de verdadera liberación. Ya no existía justificación alguna para la extrema violencia. Conversamos con el sacerdote Carlos Mujica. Mujica, ¿cuál es su criterio sobre el discurso que pronunció ayer Héctor J. Cámpora? Bueno, me parece que fue un discurso enérgico, preciso y que era necesario, porque es evidente, está en la carne de todos los argentinos, de que el Frente ha ganado claramente en la primera vuelta, y todas estas dilaciones que se están cometiendo son una falta de respeto a la voluntad de nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo hace rato que está claro sobre lo que tiene que hacer, ¿no? Y pienso que lo único que ahora corresponde es que estas autoridades ilegítimas que han oprimido al pueblo durante estos 6 años de esta revolución antipopular entreguen el gobierno a las autoridades que el pueblo eligió. ¿Cuál cree usted como sacerdote que debe ser la tarea de la Iglesia durante la gestión del próximo gobierno? La tarea de la Iglesia siempre debe ser la misma, debe ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo, que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque Él era pobre desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la Iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos, incluso a algunos que ahora se van a querer trepar también del frejuli, interpelarlos seriamente y hacerles ver que fundamentalmente este proceso revolucionario debe traducirse en una elevación del nivel de vida de nuestro pueblo y en el hecho de que la clase trabajadora fundamentalmente tenga un papel protagónico en los años que van a venir. ¿Cuál es el estado del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo actualmente en el país? Bueno, el movimiento en este momento se encuentra en un estado, yo diría en una situación aparte de importante, nos sentimos contentos por el hecho de que recientemente Monseñor Pironio, quizá la figura de más prestigio
en el episcopado latinoamericano y hombre de la confianza íntima de Pablo VI, acaba de hacer un elogio cerrado sobre nuestro movimiento, señalando que es un movimiento religioso. Nosotros somos sacerdotes de la Iglesia Católica y entendemos que toda nuestra acción es totalmente coherente con lo que enseña hoy el Papa Pablo VI y el magisterio de la Iglesia, pero un movimiento que entiende que hay que llevar a la práctica las enseñanzas del magisterio, hay que denunciar las injusticias y hay que acompañar a nuestro pueblo, como dije antes, en esta lucha para que el pueblo se ponga de pie totalmente en nuestra patria. En una palabra, como dice el de Cámara, tenemos siempre que ser la voz de los que no tienen voz. Y ahora adherimos a este proceso popular porque es el pueblo que se ha expresado a través de él, pero permanentemente desde el Evangelio tendremos que hacer una adhesión crítica, empezando por la autocrítica de la misma Iglesia nosotros mismos tenemos que realizar, ¿no? Bien, muchas gracias. Por pedido de Perón y consultado a las bases de sus queridos villeros, el padre Carlos acepta integrar un puesto en el Ministerio de Bienestar Social como asesor, cartera que manejaba uno de los seres más corruptos y siniestros de nuestra historia política, el tristemente célebre José López Rega, creador del grupo parapolicial denominado AAA. Desde la izquierda, el padre comienza a ser criticado, pero por otro lado estaba persuadido que integrando un espacio de poder podría ser mucho más para la gente. Era el lugar justo para desarrollar el cambio que tanto ansiaba. Una cartera que manejaba un abultado presupuesto le daría la posibilidad de desarrollar más y más ayuda. Pero las mejores intenciones del sacerdote fueron eclipsadas por la mismísima oscuridad. López Rega comenzaba a ver a Mujica como un competidor, un ser que no permitiría que pueda desarrollar todo el proceso de violencia, secuestros y apremios que tenía en mente. En poco tiempo Mujica renuncia al cargo de la asesoría. Una bomba estalla en la puerta del edificio de sus padres, intentando amedrentar y amenazar a través de tan ruin método. Nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su Iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación, expresó el padre ante tamaño atropello. Mujica pudo haberse ido a vivir a Europa o a la diócesis de San Isidro, pudo hacerlo, tuvo esa posibilidad, pero no quería dejar a la gente, a su gente, la fortaleza de las más profundas convicciones. Llevaron su vida por aquellos terrenos tan escabrosos de dilemas y decisiones, creyendo y confiando en su idea, sin claudicar ni por medio metro en el sendero de lo correcto y de lo necesario. Las amenazas telefónicas se sucedían cada vez más seguido. Decían que si no salía del país lo iban a boletear, pero él estaba convencido que la derecha más extrema realmente quería quitarle la vida y así poder tirarle el muerto a la izquierda peronista. Estaba entre dos frentes, no había escapatoria alguna de aquel laberinto de suciedades políticas. El sábado 11 de mayo de 1974, aproximadamente a las 8 de la noche, Carlos Mujica culminaba de dar misa en la parroquia de San Francisco Solano, en la localidad de Mataderos. De modo tranquilo y alegre por haber cumplimentado un nuevo oficio religioso, salió de la capilla con sus dos colaboradores. Desde un automóvil estacionado frente a la misma, baja un hombre y dice: «¡Hey, Padre Carlos!». Apartándose de su grupo y de modo cordial, el sacerdote se acercó a la persona. Una ráfaga de ametralladora impacta sobre el cuerpo del religioso.
Uno de sus amigos ve desplomarse la osamenta del padre, que cae casi sentado. El sacerdote llegó consciente al hospital. Allí le pidió a los médicos que operen primero a Ricardo, su amigo, y sus últimas palabras fueron: «Fuerza, Ricardo, que de esta salimos». Los médicos intentaron recuperar su condición, pero nada pudieron hacer. Su cuerpo inmóvil mostraba el antagonismo de su modo de ser, de su vitalidad, de su vehemencia y de su valentía. El padre Carlos había fallecido. Toda Avenida del Libertador, desde la Villa de Retiro hasta Recoleta, cubierta de personas que pugnaban por brindarle el último adiós al religioso del pueblo. El cajón mortuorio era trasladado a pulso en procesión. Desde los edificios lindantes de la avenida, la gente arrojaba flores. Aquellos de clase elevada también le brindaban el último adiós hacia aquel ser de luz propia y verdadera. El sacerdote que estuvo junto al pueblo termina, como miles de religiosos en aquellos dramáticos momentos de nuestra Latinoamérica, ofrendando su vida misma, cegada por los poderes de siempre, aquellos que no dan concesión alguna hacia quien de verdad pretende hacer las cosas bien. Mujica ofrendó su vida por el Evangelio, puesto que respetó las verdaderas escrituras, poniendo de manifiesto su real esencia. Y una pregunta queda flotando en el éter, aún sin respuesta. ¿Quién mató al padre Carlos Mujica? El padre Carlos Mujica fue un hombre coherente, producto de su época, un pastor real, el primer cura villero, que puso en ejecución un pensamiento teológico nuevo, generando un darse cuenta a través de sus actitudes y de su acción. 42 años le bastaron para cosechar la idea de una Argentina con justicia, con trabajo y con fe. Desde sus claros ojos, desde su mano franca, a través de su firme voz que modulaba con la lógica de la razón y el empeño de la virtud. En las memorias de Mujica, de su vida y de su muerte, se anudan muchas de las ambigüedades, los conflictos y las amnesias de la experiencia de aquellos años. El padre Mujica será recordado en cada pedido de justicia y de alimento para el que menos tiene. Su presencia estará allí cada vez que un acto injusto se suceda, puesto que es simbólica bandera de resistencia religiosa y de total honestidad. La mismísima muerte no pudo detener la misión que vino a cumplir como mágico y celestial designio. Aquel grito severo que en los antiguos años 30 había sostenido en el mismo momento de su nacimiento es el que hasta hoy, después de tantos devenires y de tantas contramarchas, se sostienen desde la vehemencia de quien lo esboza, mediante la resistencia a través de la esperanza y a través de la fe, dos factores que gravitaron en la vida del sacerdote. Carlos Mujica, un hombre que con entereza supo enfrentarse al poder real, dejando un legado en todos, como símbolo de la coherencia humana y como símbolo del amor. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, pero ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas servidas, de las que puedo no sufrir, pero ellos no.
Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propio hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su propio pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó en el mar. Corazón busca una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na na na, ja, ja, con los demás. Se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? En sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos na na na, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos na na na, azules como el mar.